el concepto de sindicato, los distintos tipos de sindicatos, pero partimos con un tema que es más general, que es la libertad sindical. Y ahí concluimos con otro tema que es las normas a la protección de la libertad sindical y las sanciones cuando se infringe. Es decir, cuando concurren prácticas antisindicales o prácticas desleales de parte del sindicato, incluso del empleador, ¿ya? O de otros trabajadores. Pero comenzamos nosotros con nuestra libertad sindical. Respecto de la libertad sindical, hay varios conceptos. Este es el más simple, es el derecho que tienen los trabajadores y sus agrupaciones para organizarse y defender los intereses que les son comunes, ¿ya? Ese es el concepto más simple de libertad sindical. No sé si han escuchado a este señor, don Sergio Gamonal. Él es autor de varios textos en materia laboral, particularmente en derecho colectivo, ¿ya? Es un autor nacional, chileno. Y hay otros autores que tienen un concepto un poco más extenso, donde nos dice que es el derecho que le asiste, el derecho que tienen los trabajadores para constituir organizaciones sindicales, pero también para afiliarse o desafiliarse, ¿ya? Parte de lo que se denomina la libertad sindical negativa es tomar la decisión también de salir del sindicato, ¿ya? Y tampoco podemos obligar a nadie a participar en nuestro sindicato. También hay una libertad de normativa, ¿ya? Que pasa por, que no sé qué tan aprovechada sea, de hecho, le iba a decir a Juan Carlos, pero no alcancé, pero tal vez ustedes pueden durante el curso de la clase bajar sus estatutos del sindicato, ¿ya? Porque parte de la libertad sindical también es la facultad de crear o modificar sus propios estatutos, ¿ya? Y generar de esa manera su propia normativa, ¿ya? Es una regulación que se dan los trabajadores, establecer sanciones, por ejemplo, requisitos. El derecho también regula el derecho al ejercicio de la actividad sindical por medio de acciones tendientes a la defensa y promoción de los intereses que les son propios. Acciones que podrían ocurrir o podrían manifestarse durante todo el funcionamiento del sindicato, pero que tiene un nivel de concreción mucho más intenso en el proceso de negociación colectiva y particularmente en la huelga. ¿Ya? Adelante. La anterior. ¿Ya? Entonces, donde se advierte esta libertad sindical, esta manifestación de los trabajadores, es básicamente en el derecho a huelga, lo que puede ser apreciado por toda la colectividad cuando paraliza un sindicato. Nosotros como también nos movilizamos. No tenemos derecho a paralizarnos. Ustedes se movilizan fuera, igual que la señora Edith, fuera del ámbito legal, son ilegales, ¿ya? Ahora, que no se movilicen con el respaldo normativo no necesariamente es tan malo, porque, bueno, antes de las... ¿qué pasa? Por ejemplo, ustedes se movilizan 5 días, ¿qué pasa luego de que vuelven a trabajar? Se negocia para que no haya descuento. Se negocia a través del servicio de salud. Claro, entonces en teoría uno no negocia con el servicio público. Entonces lo que nos pasó es, se dictó o sea, los profesores paralizaron y rápidamente se generó el dictamen de descuento. Cuestión que antes no operaba así, pues antes operaba como usted me dice. Había una negociación entre el colegio de profesores y los sostenedores. Entonces ahí uno decía, ¿sabes qué? Vamos a recuperar este día. Intermediada también por el Ministerio de Educación, porque el Ministerio de Educación lo que hacía era fijar las fechas de recuperación de clases. Entonces, ¿qué dijo este último dictamen? Dijo, aunque usted me recupere, si me recupera dentro de horario, le voy a descontar igual. ¿Ya? Entonces, lo que se hizo desde el punto de vista del Colegio de Profesores ahora fue
ceder en ese punto, ceder y decir, bueno, ya, porque ¿qué ocurre o qué alternativas teníamos? Judicializar significa 3 años sin remuneración por esos días. 3 años, el juicio. Ah, claro. Y así que se llegó a acuerdo para recuperar las clases y después recuperar las jornadas fuera de los días de trabajo. Ya, y nosotros como hospital o servicio de salud, ¿marca un precedente para las demás públicas ese dictamen de...? En lo que respecta a la facultad de negociar. Sí, o sea, nos da facultad. Sí. Les da... claro la facultad, ¿no? No. O sea, se genera un dictamen, ¿cierto? Entonces, ese dictamen dice la autoridad pública actúa así. Por eso, en lo que es negociación, se restringe. Cuestión que nosotros siempre habíamos sabido, pero en la práctica nunca se daba. Por eso es que los profesores de Derecho Colectivo siempre decían, los que mejor negocian son los trabajadores del sector público. Pero ahora, después de este dictamen, no. Después de este dictamen, no. ¿Ya? Y en caso de que nos hagan explicar también las cuestiones de ministerio. También. Ahora, eso normativamente no tiene un respaldo, pero el profesor Gasmonal también lo trata a propósito del derecho a huelga y dice que el derecho a huelga es inherente al trabajo subordinado, por lo tanto, cada vez que hay un incumplimiento de esta relación estatutaria o relación contractual, el único mecanismo que tiene el trabajador para defenderse es la huelga, por lo tanto la puede usar, porque es un derecho fundamental. Entonces, esa sería la argumentación, ¿ya? Si bien es cierto, no tiene una norma de rango legal en la cual se sustente el derecho a huelga en el sector público desde el punto de vista de la regulación que está sobre la ley, que es la Constitución, al reconocer el derecho a huelga como un derecho humano fundamental, le permite a todos los trabajadores, a todos los funcionarios sin distinción, usar esta herramienta, es decir, paralizar para defender sus intereses. Bueno, habrá que buscar la Constitución y en qué... No, es que ahí lo vamos a mover. Entonces teníamos estos dos conceptos y esta libertad sindical es una libertad civil por una parte y política. Civil, ¿por qué? Porque civil viene de ciudadano. Entonces todas las personas tienen el derecho de reivindicar la autonomía en la regulación de los fenómenos sociales y de los entes colectivos. Es decir, no se puede desconocer el derecho de los ciudadanos para tomar decisiones en materia laboral. Y es decir, en este sentido, los trabajadores tienen la posibilidad de regular las relaciones laborales a través de los contratos colectivos fundamentalmente. Y en esta participación no deben ser intervenidos por el Estado, ¿ya? Por eso es que las organizaciones sindicales no tienen un fin político, ¿ya? Político partidista, o sea, ellas ejercen el poder, pero el poder en un sentido bastante restringido porque es respecto de mejoras en las condiciones para sus propios asociados, ¿ya? Por otra parte, esta libertad también es política, porque comprende el poder de resistencia de los ciudadanos y de participación en las estructuras y funciones estatales, en el sentido de que el sindicato forma parte, ¿cierto?, de este entramado social y es como una célula dentro de este gran tejido social, y en ese rol se relaciona con la ciudadanía a través de relaciones directas con el empleador, se relaciona con otros sindicatos o también formando parte de federaciones. ¿Ustedes pertenecen a una federación o no? ¿Y ustedes? No. ¿Sí? ¿Cuál?
Agua Azul era aquí. El presidente de la Federación de Agua Azul era aquí. Aguas Azules de Calbuco, ya. ¿Sí? ¿También de la misma o no? No, Federación Nacional de Trabajadores De Walmart. Ah, es verdad. Nada que ver Aguas Azules de Calbuco. Ya. Ya. Entonces, esta libertad sindical también tiene una tutela de los trabajadores frente al Estado, frente a las demás autoridades y respecto de sus contrapartes sociales, que sus contrapartes sociales pudieran ser incluso las mismas organizaciones sindicales. Entonces tengo que reconocerle a esta entidad que es el sindicato el derecho a participar dentro de la sociedad, ¿ya? Y eso se desprende, ¿cierto?, de este carácter político porque también ejerce poder, y en ese sentido está expresado el término político, ¿ya? Tiene una libertad civil y política porque también tiene derecho a ejercer poder dentro de su ámbito de acción. Y hay distintas formas de comprender esta libertad sindical, pero en todos los casos tenemos que entender que implica el reconocimiento a un pluralismo sindical, en el entendido que los trabajadores pueden constituir las organizaciones que estimen pertinentes. ¿Cuántas estimen pertinente? No hay límite. ¿Ya? En la medida que cumplan con los requisitos mínimos de trabajadores afiliados, pueden constituir libremente las organizaciones que estimen pertinentes. ¿Ya? Por eso es que aquí se señala, aun cuando sean concurrentes, aun cuando hayan dos o más organizaciones dentro de una empresa, se puede constituir una tercera. ¿Ya? Y la unidad sindical puede asumir la forma de estructura, ¿ya?, cuando existe un solo sindicato, o bien estructural cuando existen varios sindicatos, pero estos sindicatos actúan de manera unida, ¿cierto?, o concertados frente a los empleadores. ¿Ya? Entonces, el pluralismo sindical implica reconocer la posibilidad de que existan varios sindicatos en una empresa. La unidad sindical implica que hay un solo sindicato o bien que habiendo varios sindicatos actúan como uno. ¿Ya? Nosotros aquí en nuestra normativa reconocemos el derecho al pluralismo sindical. Claro, pero aquí está tratado, digamos, como el estructural, cuando existen, de actuación, cuando existen varios sindicatos, pero normativamente se encuentran mandatados para que actúen como uno solo. Entonces, la libertad sindical es un derecho fundamental, ¿ya? Y es exigible de inmediato, ¿ya? No necesito una estructura para poder exigir la libertad sindical. Que nosotros digamos que es un derecho humano fundamental significa que no se puede separar de la persona, es inherente. Toda persona tiene derecho a organizarse en la medida que cumpla con los requisitos legales, ¿ya? Pero esto no implica que no tenga limitaciones, ¿ya? Hay directrices desde el punto de vista nacional e internacional en materia de sindicatos que nos permiten, ¿cierto?, asegurar que estas organizaciones cumplan sus fines. Entonces, hay una libertad sindical de carácter individual, en el sentido mirado desde la perspectiva del trabajador, que puede decidir asociarse, puede decidir participar, puede votar, ¿ya? Y hay otra colectiva, ¿ya? El derecho que tiene este grupo organizado como sindicato o como grupos de trabajadores para poder actuar. Recuerden que los sindicatos tienen una personalidad jurídica, ¿cierto? Entonces, la ley dice que las personas jurídicas son entes ficticios, porque en la realidad no existen, creados por ley, porque la ley establece cuáles son los requisitos que debe cumplir este grupo de personas para transformarse en personas jurídicas, dotados de una individualidad legal determinada y además son capaces de ser representados judicial y extrajudicialmente. Entonces yo tengo a este individuo, que no existe en la realidad, que es una persona jurídica, y esta persona jurídica
necesita de un representante. Y ahí están ustedes, de una persona natural que actúe por ello. ¿Ya? Entonces, estos sindicatos, en su rol de persona jurídica, pueden intervenir en la vida social tomando decisiones de manera colectiva. ¿Ya? De hecho, cuando se enseña el derecho laboral, se separa siempre en dos grandes ramas, el derecho individual y el derecho colectivo. Y en el derecho individual uno ve contratos de trabajo, ¿cierto? Protección a las remuneraciones, normas de protección a la vida familiar, y luego en el derecho colectivo se analizan todas estas instituciones de los sindicatos, el derecho a constituir sindicatos, cómo se constituyen los sindicatos, y eso obedece a que los intereses de una y otra rama del derecho son distintos. El trabajador mira cuando celebra, ¿cierto? Cuando suscribe su contrato, o al menos eso es lo que entiende el derecho que ocurre, cuando el trabajador celebra su contrato, está revisando las cláusulas y viendo en lo que a él le afectan esas cláusulas. En cambio, cuando ustedes negocian colectivamente, buscan el beneficio de una colectividad, de un grupo de personas, ¿ya? No necesariamente beneficios de carácter individual, ¿ya? Entonces, dentro de este sindicato o dentro de la libertad sindical existe esta autonomía colectiva o autarquía sindical. El sindicato también puede tomar decisiones. Como persona jurídica, ¿cierto? Puede tomar decisiones. Y hay una libertad procedimental que dice relación con las formas y procedimientos, cómo se va a conducir este sindicato, y una sustantiva, ¿ya? Que se va a traducir en derechos para los trabajadores. ¿Ya? También esta libertad sindical se clasifica en positiva, dependiendo de dónde se mire, si es mirada como la posibilidad de constituir, de hacer cosas, de constituir sindicatos, de afiliarse, y negativa, que es la que tiene el trabajador para tomar la decisión de no participar de una organización sindical o bien para salirse de una organización sindical. Dentro de la regulación de esta libertad sindical hay normas de carácter internacional y normas nacionales. ¿Ya? La norma nacional, por excelencia, ¿cierto?, es el de rango legal, donde se encuentra contenido todo esto del sindicato y los requisitos. ¿Cuál es? La ley donde está contenido todo eso. ¿Ya? Y en el resto, derecho privado, Código del Trabajo. En el Código del Trabajo. Ahí está contenida, ¿cierto?, toda esta regulación. Y hay dos convenios de la OIT que son relevantes, que es el 87 y el 98, más estas normas que, si bien no apuntan exclusivamente a derechos laborales, sí los consagran porque reconocen el derecho humano fundamental de poder participar de estas organizaciones sindicales. Yo había traído, incluso lo imprimí, pero parece que lo dejé. A ver si les puedo compartir ahí los convenios. Ay, no. Ya. A ver, voy a
tratar de abrirlo lo más posible y para que puedan ver. ¿Por qué quería mostrarles esto? Para que vean que estos convenios que vienen de dónde nacen estos convenios, el 87, el 96, el 91, ¿de dónde salen? ¿Quién los hizo? La OIT, ¿cierto? La Organización Internacional del Trabajo. Entonces, por lo tanto, son normas internacionales, ¿ya? Pero para que tengan aplicación en nuestro derecho, necesitan también que se las reconozca como tales. Entonces, por eso es que este convenio está, aquí están los convenios 87, 98, 105 y 138 de la Organización Internacional del Trabajo, pero se les dio reconocimiento a través de un decreto, que es una norma nacional, el decreto 227. ¿Ya? Entonces, esto ocurrió en el año 1999, cuando yo estudiaba Derecho, se decía, ¿cierto?, que Chile no ha reconocido los convenios. Aquí se reconoció, ¿ya? Y se reconoce el convenio 87, que es el atingente, ¿cierto?, a esta clase, relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicato. Pero fíjense la fecha en que lo dicta la OIT, 1948, y nosotros estábamos en 99 reconociéndolo. Claro. Bueno, también se reconoció el derecho relativo a la aplicación de los principios del derecho a sindicación y negociación colectiva del 49, después la abolición del trabajo forzoso, que era del año 57, y de la edad mínima de admisión al empleo, que era del 73. ¿Ya? Todos esos convenios se aprovecharon de reconocer a partir de este decreto. ¿Ya? Vamos a ver qué dice el 87. No sé por qué se ven dos páginas. Ya. Ya. Todo miembro de la organización, dice en el artículo 11 de la Organización Internacional del Trabajo, para el cual esté en vigor el presente convenio, se obliga a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores y a los empleadores el libre ejercicio del derecho a la sindicalización. ¿Ya? También tenemos que tener presente que de la OIT podemos encontrar convenios o recomendaciones. Los convenios son los que implican una obligatoriedad para los Estados miembros. Entonces, por eso hay que hacer la diferenciación. ¿Ya? Entonces está el convenio, en el mismo documento decíamos, está el convenio 87, ¿ya? Y el convenio 98, relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva. Dice, los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la dejar de ser miembro de un sindicato. B. Despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o con el consentimiento del empleador durante las horas de trabajo. ¿Ya? Entonces, fíjense, hay que considerar también desde el punto de vista de las circunstancias históricas en las cuales se generan estos documentos. Nosotros los incorporamos tardíamente a nuestra legislación nacional. Bueno, también tardíamente incorporamos
La Convención de los Derechos del Niño, también fue como el 99 que se incorporó la Convención de los Derechos del Niño. Y hoy día creo que Estados Unidos es el único país que se mantiene sin suscribirla, la Convención de los Derechos del Niño. Así porque estaba Sudán del Norte. ¿Ah? Esta fue en el 99. La de los derechos del niño, sí, el 99 también. Estaba Sudán del Norte y Estados Unidos, pero ese Sudán creo que ya no está y nos quedaría Estados Unidos como países no firmantes. Y las razones, claro, dicen que es porque mantienen la pena de muerte para los menores de 18 años, porque la normativa internacional, y por eso que nosotros también, la ley de los tribunales de familia tuvo que ajustarse a eso. Los niños son niños hasta los 18 años. Entonces, no se puede aplicar la pena de muerte a los menores de 18 años. Y bueno, y hay otra razón también por el tema de los seguros, o la seguridad social en materia de salud, que es muy precaria en Estados Unidos para los menores. No tienen asegurada cobertura. Lo que pasa es que, como tuvimos ocasión de analizar en el curso de seguridad social del año pasado, la seguridad social desde el punto de vista de la salud implica una acción del Estado para que sea solidaria. Entonces, claro, ellos pueden tener acceso a los mejores sistemas de salud, pero en la medida que contraten previamente un seguro de salud. Entonces, eso significa que la seguridad social no es social, la seguridad es individual, desde el momento que opera a base de seguro, un poco como operamos acá con las ISAPRE. ¿Ya? Qué triste. Y dicen que... Exactamente, porque si ustedes lo ven en las películas cuando alguien llega al hospital y dice, oye, atiéndame, yo tengo buen seguro. ¿Cuál es tu número de seguro? Claro, pero es una cuestión privada, no es social. Por eso es que hubo toda esta lucha por el tema del Obamacare. No sé si lo escucharon, cuando asumió Obama, hizo algunos cambios en materia de salud. Ah, y esa es la otra razón que dicen por qué la droga ha entrado tan fuertemente a Estados Unidos. Porque al no tener un sistema fuerte en materia de cobertura de salud, la persona que se genera alguna adicción, porque quien tiene una adicción es normalmente, porque antes de eso tuvo un problema de salud mental, ¿ya? Tiene una depresión, por ejemplo, entonces, claro, no es atendida oportunamente y se generan problemas de adicción. ¿Ya? Porque, por ejemplo, en Europa el fentanilo no ha entrado tan fuerte como ha entrado en Estados Unidos. Claro. Lo mismo pasa con el alcohol. Pues, si el alcohol, nadie consume alcohol porque está bien, o sea, uno podrá consumir, ¿cierto?, moderadamente, pero esa persona que necesita consumir toda la semana, algo está pasando todos los días, algo está pasando. y es muy bueno. Ya. No. Es que comparativamente el vino chileno es muy bueno y es económico en comparación con otros países. No sé, ¿quién ha salido acá a Cuba? ¿Nadie ha ido a Cuba? Ya. Es malo, o sea, no, es caro. Pero en otros países también, digamos, no, ahora no. No, tienen que tomar puro ron. No, pero ahora Cuba tiene otros temas ahí, lo complican en turismo porque los apagones, por ejemplo, no se veían. Ya. Entonces, decíamos que esta libertad sindical también encuentra su fundamento en una norma de rango constitucional y legal. Desde el punto de vista de la norma internacional, tenemos el Convenio 87, el 98, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ahí tenemos norma internacional. Ahora, ustedes dicen, ¿por qué citamos la norma internacional? Yo les decía que esa norma, una vez que es reconocida como tal por la legislación interna, también resulta aplicable en Chile. Y lo que se discute ahí
es si le damos el mismo rango de una norma legal, si vale lo mismo, o es tan importante como la Constitución. ¿Ya? Y eso es relevante porque fíjense que si nosotros decimos que este tratado internacional tiene el mismo rango que una ley, a través de otra ley la dejo sin efecto. En cambio, si yo digo que tiene el rango constitucional, cada vez que se dicte una norma que es contraria a ese tratado internacional, yo puedo reclamar ante el Tribunal Constitucional y decir que esa norma es inconstitucional. ¿Ya? Entonces, por eso es importante determinar qué valor le damos. Entonces, la doctrina constitucional, o sea, quienes estudian el derecho constitucional, postulan en su mayoría que los derechos humanos asegurados en un tratado vigente en Chile pasan a formar parte de la Constitución. Una vez aprobada, una vez que se dictó este decreto que aprobó estos dos convenios, estas personas, ¿cierto?, que estudian el derecho constitucional dicen que pasa a tener el mismo valor de una norma constitucional, ¿ya? Y por lo tanto, ningún órgano del Estado puede desconocerlos. Entonces, se afirma también que si un tratado sobre derechos humanos complementa o aclara la Constitución sin contradecirla, ha de darse preferencia a los preceptos del tratado por sobre una norma legal. ¿Ya? Entonces, le estamos dando un carácter, ¿cierto?, relevante, más importante que una norma jurídica a estos tratados internacionales. No sé por qué no se ve. Ya. Oh, no se ve. Entonces, ¿qué es lo que nos dice nuestra Constitución respecto a los sindicatos? ¿Cómo podríamos nosotros llegar a basarnos en la Constitución para defender los sindicatos? Porque a lo mejor el día de mañana alguien quisiera modificar el Código del Trabajo, que tiene rango legal, que lo pueden hacer, y desconocer los sindicatos. ¿Qué decimos nosotros? El Estado reconoce y ampara los grupos intermedios. ¿Intermedios de qué? ¿Qué son los grupos intermedios? Porque son los que están entre medio. ¿Pero entre medio de quién? Más general que eso. ¿Entre medio de qué? Porque aquí estamos en la Constitución. No estamos en el Código del Trabajo, en la Constitución. Y nos dice, ¿entre el Estado y quién? Entre el Estado y los individuos en general. Esos son los grupos intermedios. Los grupos, las personas que están, o los grupos que están entre el individuo considerado, ¿cierto?, personalmente, y las actuaciones, ¿cierto?, que realice el Estado. Entonces ahí están los grupos intermedios. Y dentro de los grupos intermedios, ¿cierto?, este sindicato tiene un deber y un rol fundamental, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Constitución? Que la Constitución reconoce y los ampara, los protege, ¿ya? Protege estos grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus fines. Los deja hacer para que den cumplimiento a sus fines. Por otra parte, el artículo 19, número 16, dice que ninguna ley o disposición de la autoridad pública podrá exigir la afiliación a organización o entidad alguna como requisito para desarrollar una determinada actividad o trabajo, ni la desafiliación para mantener. Ahora, recordemos que estamos en la Constitución de 1980, por lo tanto existía mucha duda a la real validez o relevancia que había que darle a las organizaciones sindicales, ¿ya? Por lo tanto, acá lo que se está garantizando es que el individuo, porque prima la individualidad, no puede ser obligado a participar de una organización sindical, ¿ya? Pero sí consagra el derecho a negociar colectivamente con la empresa en que labore.
salvo en aquellos casos en que la ley expresamente no lo permita. Por lo tanto, las empresas que no puedan negociar colectivamente o los servicios que no puedan negociar colectivamente tienen que tener una norma expresa que lo señale. ¿Ya? Y por otra parte, se limita el derecho a huelga prohibiéndolo para ciertos tipos de trabajadores. Y en el artículo 19, número 19, se consagra el derecho a la sindicalización. ¿Ya? Aquí se consagra el derecho de que todo trabajador pueda participar en el sindicato. También se consagra este derecho de la libertad sindical negativa, si yo quiero o no quiero participar, y la autonomía sindical. La posibilidad de que el sindicato actúe, ¿cierto?, de manera libre y soberana, porque no nos olvidemos que el sindicato era una persona jurídica, ¿ya? Y como persona jurídica tiene posibilidades de manifestar su voluntad como si fuese una persona natural. La única diferencia es que lo hace a través de sus órganos, y sus órganos es fundamentalmente el directorio sindical. ¿Se consagra el derecho a huelga en nuestra legislación? Y ahí hay tres posturas. Uno, que dice que la Constitución política solo prohíbe la huelga, pero no la consagra como derecho. ¿Ya? El derecho a huelga solo tiene rango legal. Esa es la importancia de la interpretación restrictiva. Y que tenga rango legal significa que el día de mañana alguien podría decir, ¿sabe qué? La huelga no va más. La restringo, la limito. Otra tesis o teoría habla de la consagración implícita. La Constitución contempla tácitamente, sin decir nada, el derecho a huelga, porque solo lo prohíbes en ciertos casos. Como la prohíbe en esos casos, se entiende que la regla general es que en los demás casos sí hay derecho a huelga. Y otra teoría es la de la consagración expresa. La Constitución consagra el derecho a huelga en nuestro sistema, dice en el sector privado si hay huelga, y en el sector público la prohíbe, como así también la prohíbe en los servicios esenciales. ¿Ya? Esas son interpretaciones respecto del derecho a huelga. ¿Ya? Entonces, nosotros, si entendemos que el derecho a huelga, ¿cierto?, es una manifestación de la libertad sindical, y la libertad sindical es un derecho humano fundamental, porque la huelga, por la huelga, ¿cierto?, el paralizar por paralizar, obviamente que va a tener consecuencias negativas desde el punto de vista del trabajador, porque el empleador va a poder poner término a su contrato. Estamos hablando de la huelga que se genera dentro de un proceso de negociación, ¿ya? Si la huelga se genera dentro de un proceso de negociación, no estoy hablando de la reglada, estoy hablando de una negociación donde un grupo de trabajadores, incluso no constituidos como sindicato, ¿ya?, un grupo de trabajadores plantea a su empleador una serie de requerimientos y como consecuencia, ¿cierto?, de la no respuesta del empleador o de la respuesta negativa, paraliza. No, cuando recién se creó el sindicato, fue un grupo de trabajadores que cerró la empresa y no quiso salir a trabajar. Y estamos constituidos como sindicato. Y recién después se formó el sindicato, cuando ya la empresa dijo ya, como éramos una necesidad por derecho por la recolección, accedió a las demandas y ya quedó como sindicato, se formó y claro, es que el tema de... creo que antes no se podía formar grupos. Grupos negociadores no estaban reconocidos como... Claro, porque la huelga como tal, normativamente, donde yo voy al código y encuentro un artículo que me garantiza la huelga, es a propósito de la negociación colectiva reglada. Entonces, claro.
Pero si nosotros hacemos una interpretación tan restrictiva, implicaría desconocer este derecho de todos los trabajadores a poder plantearle algún requerimiento a su empleador. O sea, no es lógico que yo tenga que esperar el próximo proceso de negociación colectiva para paralizarme si tengo un requerimiento contra mi empleador. Y lamentablemente no hay otra forma de manifestar esta libertad sindical. Porque el que yo le diga a mi empleador, ¿sabe qué? Yo tengo un gozo de derecho de la libertad sindical. Eso no lo va a movilizar. ¿Ah? Entonces, la huelga es la herramienta de negociación que tienen los trabajadores. ¿Ah? Por lo tanto, debemos hacer una interpretación que sea más amplia de aquella que solo entiende que opera dentro de la negociación colectiva reglada. ¿Ya? Entonces, entendiendo que hay una tesis, ¿cierto?, de la consagración implícita, donde se entiende que el derecho a huelga está reconocido de manera tácita y que el constituyente solo se limitó a señalar los casos en que se prohibía. Por lo tanto, en los demás casos, constitucionalmente, está reconocido. Entonces, lo que viene a ser el Código del Trabajo, sí. En base a esto, nosotros, 4 años atrás, la inspección del trabajo, nos dijeron que uno puede votar a huelga política. Sí. Estaba muy mal, es decir, no pagamos una negociación, es decir, uno encuentra los argumentos, que haya seguridad en el medio, argumentos que realmente vayan en contra de los trabajadores, no vayan en contra de los trabajadores. Claro, porque es la herramienta con la que cuenta el trabajador cuando está organizado, no hay otra. ¿Ya? No hay otra. Entonces, por eso les decía aquí de las tesis que se plantean, la más coherente con la libertad sindical es la segunda. ¿Ya? La segunda, claro, está implícita. Solamente se prohíbe en ese caso que la ley o la Constitución declara que no procede, pero en todos los demás casos hay derecho a huelga. Sí. Ahora, en el sector público, ¿qué pasa? ¿Ah? Prohibiciones estatuidas en la Constitución Política de la República respecto del sector público y los servicios esenciales. ¿Ya? Para algunos también esta es una prohibición de carácter general. ¿Ya? Sector público, ni una posibilidad. Servicios esenciales, ni una posibilidad. Pero no puede ser entendida en términos absolutos porque si no equivaldría a restarle facultades o autoridad a quienes prestan servicios en el sector público. ¿Ya? Por lo tanto, debe ser entendida más bien como en términos restrictivos, ¿ya? Y aquí dentro de las prohibiciones absolutas que uno podría entender están las de las Fuerzas Armadas, que paralizaran completamente a las Fuerzas Armadas, porque ahí se configuraría tal vez un ilícito, en el caso de las policías, o aquellos funcionarios públicos que ejercen funciones de autoridad respecto del Estado. ¿Ya? En el caso de las prohibiciones de aquellos servicios que tienen esta característica de ser esenciales, lo que tendría que entenderse es qué servicios van a ser esenciales y restringirlo, ¿cierto?, a aquellos casos en los cuales efectivamente se ponga en peligro la vida, la seguridad o la salud de las personas o de parte de la población. ¿Ya? Entonces, eso habría que determinarlo, ¿cierto?, en el caso concreto y es un poco lo que ha recogido la legislación con los servicios mínimos. O sea, se puede paralizar, pero dando cumplimiento a mantener estos servicios mínimos dentro de las empresas. Ustedes tienen servicios mínimos, ¿cierto? Sí. Constitución Política de la República. Perdón, Constitución Política de la República. Sí. Pensó que era el PCR. Ustedes tienen servicios mínimos. ¿Y quiénes son los servicios mínimos?
Los servicios mínimos es lo que la empresa nos solicita cuando vamos a huelga, los servicios deben estar funcionando. Y ahí vamos a negociar entre el empleador y el sindicato cuánta personal necesita. Claro, ustedes no. ¿No? Deberíamos. Debieran tener, pues. Sí, pues, Pero porque se les mueren los peces. Pero si no lo piden, no tienen, ¿no? Claro. Si el empleador no pide, como ustedes no le van a ofrecer servicios. Cuando nos fuimos a huelga, habían sindicatos que todos los socios eran del sindicato y el local no había. Ah, pero ustedes comercializan. Sí. Ah, Walmart. ya, Walmart. Sí. Ah, no, Walmart no. Pero ellos igual existen. Porque tiene que tener alguien que Claro, esté con el claro, pero para proyecto efectos, claro, de mantención nomás. Claro. Pero no como que quede funcionando, sino que cierran y dejan a alguien. ¿Y ustedes ahí? Nosotros el servicio mínimo lo tiene la Cámara de Sindicatos. Ya. Y a la empresa no tiene acceso al funcionamiento porque hay más instalaciones dentro de los dueños tienen más instalaciones. Ya. Entonces la dirección del trabajo no les cedió porque tienen a dónde ir. Ya. Y más decía que no se cumplieron porque ellos la toman, en vez de contar un servicio de luz, toman lo que está en boga hoy en día, medio ambiente, salud. Claro. No cumplían los requisitos. Ya. Ya. Hace poquito. Igual tuvimos como un año sin entrar. Eso no quería hacer. La empresa nosotros teníamos. ¿Qué empresa? Es la posada. Ya. La pelea en juicio al final ganamos porque navegamos a la de ellos. Claro. ¿Qué dices tú? ¿Qué quieres ir a buscar trabajo en una pesquera? Hay una pesquera, pero ¿De qué? Nosotros cuando nos pasó, siempre formamos a nosotros no nos pidió la empresa tampoco. Por empatía, sacamos 4 camiones a trabajar Ya. para que no quedara embarrado por todo. Sí, porque en Valparaíso, yo me acuerdo. Porque siempre salen 8. Ya. 8 más 2 cargas traseras y 2 amperos. Sacamos 4 cargas laterales, no hay nada. Pero fue porque nosotros, la empresa, no tampoco se. ¿Y ustedes? ¿Cierran el hotel? ¿O no han tenido huelga? No. ¿No han tenido huelga? ¿Y cuándo? Pero ustedes nunca han estado ni cercanamente en la huelga. Ya, ya. Ah, ya. Ah, no, ya. Imagínense que cuando hubo huelga, el vertedero tuvo huelga. Por ejemplo, ¿El vertedero? ¿Cuál vertedero? Ya, de La Laja. Tuvo 11 días de paro. Dejaban pasar de un camión a ir a botar basura. Nosotros llegábamos hasta afuera, con los camiones tratando de ir a botar la basura por fuera. De todos lados, porque iba a botar Calbuco, iba de repente Maullín. ¿Y quién es el empleador ahí? Es Interaseo, una empresa colombiana. Ellos están fuera ahora, supone que vienen todas las empresas más. Ya. Pero estuvieron 11 días, era un caos para ir a botar esa basura. No dejaban entrar a nadie. A nadie lo dejaban entrar. 11 días para afuera, no dejaban entrar a nadie. ¿Y ustedes atrás? ¿Sí? Sí, pero lo vivió nuestro presidente. Ah. Él estuvo ahí con la experiencia y 90 días. ¿Pero qué año fue? 2008. La gente de la población que llega al ladito de la casa está como la planta. Pero ¿a qué se metió la gente? Ahí me perdí. Apoyando. Ah, ya. Igual había empresas que había poca gente desde el sector. Ya. Y entonces la gente ahí tuvo para desquitarse, como no le da mucho trabajo a ellos. Claro, al final lo dejamos ellos ahí.
Llegaron como dueños, pues ellos hablaron con el tomaron nada allí, Sí, hay videos de todo, hicieron de todo. ¿Ustedes? Fueron a los centros Pero eso, como, ¿cómo es que le llaman? Los turnos éticos. Sí. Porque ellos no tienen huelga. nos movilizamos, no nos paramos, no nos hacemos cosas, nos movilizamos. Claro. Podemos. Público. Que Primero que lo vas a hacer enfermería. estamos con profesores, estamos con la Claro. y nos reunimos en el centro de hospitales, Sí. estamos esperando y después de Portugal Central, porque a nivel central les queda la razón, nosotros funcionamos a través de la paz. Claro. Pero eso, ustedes dicen, claro, a final de año cuando ya se hace la negociación del sector público, pero igual ustedes tienen requerimientos que son distintos, que son particulares al servicio de salud. Eso lo plantean durante el año. Y Nosotros trabajamos todo el año de modificación de protocolo, ya. En parte, ha sido una que más y trabajamos con la dirección del hospital. Ya no recuerdo, vamos a nuestro último recurso a la movilización. Nos hemos movilizado, sí, en el año 2000 para poner el quinto piso y el sexto. Ya. Sí, por dos cuartos turnos porque querían despedir los honorarios. Y la gente se lo cortaba. ¿Eso qué año fue? 2023. Ah, ya. Sí, pero no movilizarse, más solo captaciones. Ya. Pero no paralizar, Sí, gracias a Dios. porque acá han hecho hasta huelga de hambre aquí. Y la razón es para que todos sepan que se cancelado, porque son no sé cuántas camas y la colocan 4 camillas por lado. Más de 4 pacientes que no son estomásicos, son de son 24 pacientes por lado cada dos. Ya. 24 pacientes. Entonces, tampoco calidad para el usuario, para el funcionario. ¿Y ustedes atrás? ¿Salmonera o no? Sí, muy bien. Ya habló ya el dirigente. ¿Y ustedes? ¿Ustedes es salud? ¿Sí? Sí. Servicio mismo. Ah, ya, de la clínica Puerto Montt. También se cierra todo el centro de urgencia. Ya. También queda lo que se negoció con su de cuántas personas iban a trabajar y las categorizaciones que se iban a atender, que son las más grandes y graves. Cirugías electivas, esas todas paralizadas. Lo mismo que para los especializados, igual que lo mismo. Lo mismo. Ya. Y lo que es ambulatorio se cierra todo. Pero no han paralizado, no recuerdo, ¿sí? Nosotros sí. ¿Sí? ¿Cuándo? Sí, hubo una huelga, pero ya no estaba. De nosotros 2019. 2019. Como 3 días. 2 Ah. o 3 días. No, no, antes. Es que, ¿pero qué fecha? Con el estallido, sí, tomaron el impulso del estallido, ¿no? No sé, no me acuerdo, era ya después. Ya. Atrás me faltó. Ustedes. UPA y. ¿Usted? ¿Eso es? ¿Qué tipo? Ya. Ah, pero es lo que contaba acá. ¿Y usted? ¿Ustedes estuvieron en huelga harto tiempo? ¿Cuánto? No, pero ustedes no debieran pedirle. No debieran pedirle a menos que estén sindicalizados, porque entiendo que el local de expendio de comida es una cosa y la gente que está afuera es otra, ¿cierto? Solo tienda, ya. Ya. Y todos los trabajadores que estábamos, éramos todos sindicalizados, habían 2 personas que llevaban menos de 3 meses por tienda, pero uno
cada tienda. Y de hecho las chicas que estaban, no se inscribieron porque no les daba tiempo y tenían que tener No participaron. Ya me volvieron la mamá de negociación y ya después Al tiro. Si vamos a hacer una vaga, bueno. Ya. De los UPA. Es que me da la impresión que no tenían tanto trabajador permanente, como que la gente, o sea, lo que yo veo, porque yo voy a comprar y consulto, uy, tú no te había visto, no, si yo llegué la semana pasada, después voy de nuevo. Ah. No, yo estoy en un proceso de negociación colectiva y el lunes se vota la huelga. Y ahí vamos a ver. Sí. ¿Ah? Puerto Vara. ¿Con qué es? ¿Ah? ¿Con qué es? El Colegio Germania del Verbo Divino. Ya. Tenemos entonces como atributo de la libertad sindical la libertad colectiva de constitución. O sea, eso es para crear, constituir sindicato. Libertad colectiva de afiliación. Para unirse, claro. Libertad colectiva de desafiliación, a la inversa. Libertad colectiva de reglamentación. Los estatutos. Y ahí quiero entrar. Porque cuando yo me reúno con los sindicatos y les digo, a ver, muéstrese el estatuto, sacan unos papeles viejos del año del cohete. No sé si ustedes tienen sus estatutos por ahí actualizados. No. Los actualizaron. Sí. Ustedes también. Claro. No, pero es que esa es responsabilidad de ustedes. Aquí no le dicen al jefe, no le dicen al jefe, es responsabilidad de ustedes. ¿Ya? Libertad colectiva de representación. Ustedes eligen a su directiva y no solo la eligen, sino también la censuran y sacan a toda la directiva, así que no vayan a quedar censurados ustedes. Libertad colectiva de desafiliación. Sí, porque... No, tú censuras, votación. Es que siempre se puede reclamar, pero la asamblea es la que tiene la facultad para poder, por eso que tienen que estar bien hechos los estatutos, para que diga quiénes van a votar o cuáles son las condiciones. Claro, pero ahí es donde se supone que todas las personas que participan del sindicato tienen que votar la reforma a los estatutos también. Claro. Uno le dice los estatutos están, ¿dónde? No nos tiempo. Claro. El día de la cuestión de la empresa, Ya, libertad colectiva de disolución. O sea, ustedes deciden cuándo termina el sindicato. Libertad colectiva de actuación sindical. Ustedes deciden las sesiones que van a realizar, las asambleas, ¿cierto? Las asambleas quedan establecidas por el estatuto, las ordinarias y las extraordinarias las convocan, ¿cierto? De acuerdo a las necesidades del estatuto. La rotación de los cargos igual. En el estatuto, la libertad de reglamentación. ¿Sí? ¿Por qué las reuniones extraordinarias no son comunicables y se puede tocar el punto que está en la tabla? Es que ustedes convocan, las reuniones extraordinarias se convocan con un objetivo, ¿ya? Entonces, con un objetivo determinado, ¿ya? Porque por eso es extraordinaria, o si no, espero mi asamblea ordinaria que normalmente se desarrolla una vez al mes. Pero también los estatutos podrían establecer algo distinto respecto de las reuniones extraordinarias, ¿ya?
Entonces ahí yo no sé qué es lo que dice el estatuto del colegio, en particular la reglamentación, pero yo podría decir que, que durante las sesiones extraordinarias se tratará principalmente el tema por el cual fue convocado, sin perjuicio de tales o cuales temas que se puedan añadir, porque finalmente va a quedar un acta de eso, ¿ya? Y el trabajador que fue convocado a la sesión sabe que si no va, las decisiones se van a tomar igual, ¿ya? Entonces, como cuando, no sé si los han citado del tribunal, de algún tribunal, a una audiencia, y dice abajito ahí, lo resuelto en la audiencia afectará a todos los asistentes, así que aun cuando usted no vaya, le va a afectar igual. En el sindicato es lo mismo, en las organizaciones también. Si el estatuto establece una restricción para las asambleas extraordinarias, claro, está establecido en el estatuto, pero si no, se podrían tratar otros temas y se levanta el acta correspondiente, pero eso lo tienen que señalar los estatutos, ¿ya? Eso, libertad colectiva entonces de actuación sindical, de federación. Ahí ya varios me dijeron que estaban organizados, ¿cierto?, en base a otras federaciones también, ¿ya? En la libertad colectiva de actuación sindical, decíamos que cada sindicato estructura ahí su propio plan de acción en razón de los objetivos que se haya propuesto. Y eso va a depender, ¿cierto?, de las características de la empresa en la cual se inserta este sindicato, ¿ya? Establece su administración, actividades internas, ¿ya? Sin injerencia de ninguna especie, respetando sí el principio democrático, o sea, los acuerdos se adoptan por mayoría, ¿ya? También pueden disponer libremente de sus fondos y sus recursos, celebrar las reuniones sindicales, el derecho al acceso a los lugares de trabajo y a mantener con los miembros de la dirección, contacto con los miembros de la dirección, concurrir ante las autoridades, ser oídos, mantener un diario mural, no sé si ahora mantienen un diario mural o no, eso es como antiguo, ¿sí? Realizar, ahora tienen un Instagram, realizar declaraciones públicas y especialmente el derecho a negociar colectivamente y a la huelga, ¿ya? Entonces, dentro de esta libertad colectiva de actuación sindical, ¿cierto?, tenemos que verlo esto como un contrapeso a la subordinación, porque cuando comenzamos a hablar de las relaciones laborales, dijimos que había una asimetría de poder, ¿ya? Una asimetría de poder porque el poder se concentraba en el empleador. Entonces, lo que se hace con el sindicato es tratar de equiparar este poder, ¿ya? Entonces, constituye un contrapeso a esta subordinación del trabajador. Y dentro de esta libertad colectiva de actuación, encontramos una autonomía colectiva que se traduce en el derecho de los sindicatos a tomar sus propias decisiones, sin estar determinados por otros, respetando, como decíamos, el principio democrático, ¿ya? Y esta autonomía colectiva es un poder normativo, porque genera normas, ¿ya? Normas tanto desde el punto de vista de los estatutos propiamente tales, o acuerdos que se adopten en la asamblea, para la autorregulación de intereses contrapuestos, ¿ya? También es funcional, ya que pretende que el trabajador participe en la formación de estas reglas. En el contrato de trabajo individual, el trabajador también participa, en teoría, en la formación de estas normas que, digamos, de común acuerdo se establecen a través del contrato, pero sabemos que eso es ideal, porque en la práctica no ocurre así. Normalmente quien impone las condiciones del contrato de trabajo es el empleador, salvo los trabajadores que están, digamos, en un nivel superior, se sientan ahí y negocian, no, yo no quiero esto, quiero lo otro. Pero la regla general es que esta facultad, esta posibilidad de fijar reglas en las relaciones de trabajo solamente se dan en el contrato colectivo, ¿ya? En el contrato de trabajo individual son muy restringidas. Acá no, acá se sienta el empleador con el sindicato prácticamente a un mismo nivel, porque al sindicato lo he dotado de esta facultad de la huelga, y ese es el principal instrumento de negociación colectiva, ¿ya?
¿Sí? ¿No existe qué, perdón? Ah, claro. Sin embargo, el hospital está siendo como que los funcionarios que ganan el concurso tienen a prueba 3 o 6 meses. Ya, pero ¿y eso de dónde? ¿De dónde? Sí. Porque armaron un protocolo con reclutamiento, con orientación del Servicio civil. ¿Ya? Sacaron como la normativa y armaron un protocolo. Pero ellos no pueden estar sobre la ley. No. Dice que no hay empleo para el sector público, ganas un concurso, tendría que contratarlo un año, no calificarlo a los 3 o a los 6 y cortarle el contrato si es que el superior hace una evaluación, ni siquiera una calificación. A ver, yo creo que lo que hicieron ahí, porque claro, nos pasa a nosotros también con los directivos en el sector, en los colegios, sí, en los colegios, porque los directores ingresan a la dotación por alta dirección pública y ingresan a este sistema por un plazo de 5 años, ¿ya? Entonces, claro, si son evaluados de manera, digamos, negativa, durante cada año podrían salir del sistema por una mala evaluación. Ya, pero eso se hace una vez al año. Entonces, si es que en la norma de ustedes dice que el funcionario que llega por ADP va a ser evaluado anualmente, no podría salir antes. No por alta dirección pública, sino que por concurso público. Ah, pero no son ADP, no son ADP, ya. Es un concurso público, por lo tanto, ese funcionario tiene la calidad de contratado. Sí, anual. Anual. No a los primeros 6 meses. ¿No tienen ustedes funcionarios de reemplazo de titulares? O sea, no, porque yo recuerdo que los... Estamos totalmente mal. Ya. Somos todos los contrarios, somos 80-20, estamos 20 titulares. Pero esa persona no ingresa con la frasecita ahí hasta que sean necesarios sus servicios. No, ingresan solamente por concurso. Y dice en su protocolo... Ah, espérate. Si ingresan por concurso es que van a pasar a tener la calidad de titulares, entonces. No, como contrata. Ah, ya. Los titulares postulamos cuando quedan los cargos sí. de titularidad, es distinto contrato anual. Pero mi pregunta es, en el sector educativo dice que no existe el empleo... O sea, ya. Es como el empleo porque ganan el concurso, lo califican a los 3, a los 6 y después lo sacan. Me pasó con una tecnóloga que ganó el concurso en el laboratorio y que es la coordinadora y la querían sacar a los 6, ya. No, ya. No, porque pero es que ahí la problemática sería la calificación en un periodo que la ley no establece. ¿No es cierto? Sí, esa es la problemática. No establece ni tampoco los contratos de 3 y 6 meses. O sea, si llegaran al concurso debería ser un contrato de un año, ¿no? Claro, y es que no podría, la persona que evalúan a mitad de año es una persona que tendría que reclamar ahí que hay una ilegalidad en la evaluación. ¿A la Contraloría no? Sí. Ahí nos vemos. Ya. No, pero bueno, presentamos muchas cosas. O sea, yo no directamente, pero los profesores presentan muchísimas denuncias a la Contraloría. Y claro, vuelven. Mira, ahora estaban más rápido, a comienzo de año, estaban pero rapidísimo. Yo presentaba una desvinculación, la presenté en enero y en marzo ya estaba resuelta. Pero ya de nuevo los pilló la máquina. Sí. Entonces está muy lento el sistema. ¿Pero es parecido? Sí, es parecido el sistema. Claro, nos pasó con porque el problema es que nosotros tenemos a la persona afuera, supongamos, la sacan en marzo, ¿ya? Entonces esa persona tiene que incorporarse al año laboral docente y la Contraloría no se pronuncia, y en un caso me acuerdo que llegamos a diciembre, y todo ese año con el profesor fuera. ¿Y después le pagan esos meses que estuvo fuera? Sí, O sea, sí, si se los yo pagan, presentara sí. a la Contraloría un caso, Sí, se los pagan. tienen que pagar Sí. retroactivo. Retroactivos y con reajuste. Sí.
Sí, entonces la señora recibió en diciembre toda la platita. Sí, pues, sin trabajar, es que ahí está el problema, porque uno también como administrado tiene que velar por el buen uso de los recursos. Entonces ahí tuvimos a un profesor todo el año afuera y después pagarle por haber estado en su casa, que ese profesor tampoco estaba bien en su casa. Entonces, pensando, claro, entonces imagínate que el profesor puede haber tomado la decisión y decir, ¿sabe qué? Yo voy a contratar un abogado y voy a demandar por tutela. Y probablemente le hubiese ido bien. El problema es que la tutela no va a ser un año, va a ser 2 o 3 años. Y además tiene que pagarle al abogado. Sí. ¿Ya? Entonces, decíamos, la autonomía colectiva es un poder normativo que permite regular intereses contrapuestos. Porque ¿qué más contrapuesto que los intereses del empleador? Son los del trabajador. El empleador quiere minimizar costos y el trabajador quiere aumentar sus remuneraciones. Entonces, en eso consiste este poder normativo para poder autorregular estos intereses contrapuestos trabajador-empleador. Es funcional, decíamos, ya que pretende que el trabajador participe en las reglas de las relaciones laborales. Regula los propios intereses del trabajador, ¿ya? Y es esencial que exista dentro de este proceso, ahí llegaron el retail. Es esencial entonces que exista dentro de este proceso un reconocimiento. Vamos a esperar que se ubiquen. Oye, esta silla está media temblé, que voy a terminar igual que la sobrinita. Sí, no, pero esta está temblé. Ya. ¿Ah? Como 4:45. Sí. ¿Mm? Ah, ya. No, pero ¿qué? Jefa. ¿Sí? Que está como, ¿ah? Ya. ¿Cómo? ¿A qué hora cortamos? ¿Ya? Entonces, no lo había pensado. Ya, ya, ahora ya voy a terminar. Estamos en lo más importante. Es esencial que exista un reconocimiento del derecho a huelga. Dentro de todo este proceso estamos viendo la libertad sindical para las que se incorporaron recién. Entonces es importante que, es esencial, no es importante, es esencial que exista el reconocimiento del derecho a huelga, porque si no, no tiene ningún poder el sindicato o la organización sindical que no tiene la facultad de paralizar, no tiene en los hechos ninguna posibilidad de equipararse o pretender equipararse al empleador. ¿Ya? Y ahí la libertad colectiva de federación, ya la habíamos mencionado, ¿cierto? Y ahí están los artículos que sirven de fundamento. ¿Cómo se tutela la libertad sindical? Uno de los mecanismos de tutela de la libertad sindical es a través del recurso de protección o acción constitucional de protección, ¿ya? Porque se podría interponer este recurso en lo relativo a la imposibilidad de que alguna ley o disposición de la autoridad pública exija una afiliación a una organización, o bien que lo imponga como un requisito para participar de una determinada actividad o incorporarse a un trabajo. También se puede interponer en cuanto al derecho a sindicalizarse y en la libertad sindical negativa, o sea, tanto respecto de aquel empleador que me obliga como de aquel empleador que me impide participar. Y también en lo que respecta a la autonomía de las organizaciones sindicales. Entonces, ¿cuál es la importancia del recurso de protección? Que el recurso de protección es una presentación o un requerimiento que se hace a la Corte de Apelaciones que no tiene necesidad de ser patrocinado por un abogado.
ustedes mismos hacen un documento, ¿cierto? Dicen que están vulnerando el 19 número 16 o el 19 número 9, y la Corte tiene el deber de pronunciarse, no les puede decir, no, usted no invocó, lo único que les va a exigir es que ustedes digan cuál es la garantía que está siendo vulnerada y de qué manera. Un ejemplo por eso es solamente para la capacidad o también es Buena pregunta. Es que no sé si ustedes tienen la posibilidad de constituir organizaciones, solamente las asociaciones de funcionarios. Claro, claro, si es que le impiden participar de la organización, ahí sí, ¿ya? O si le obligan a participar de una organización, también. Pero, no, es que ahí la ley es amplia. Entonces sí le permitiría dentro de su, porque ustedes tienen una asociación de funcionarios. Ya. Entonces, a nivel de asociación o a nivel o al distinto, según el nivel, ¿cierto? Donde sea infringida esta garantía, ustedes podrían reclamar, pero en lo que respecta más bien a la autonomía de su organización, ¿ya? Pero no es como tan patente, no es evidente el derecho, pero sí lo pueden reclamar. Por, la base como la federación. claro, sí, está bien, pero como acá habla de las organizaciones sindicales, ahí es donde tendríamos el problema. El concepto organización sindical, ¿ya? Ustedes técnicamente no son una organización sindical, pero sí son asociaciones. Entonces ahí podrían alegar que como grupo intermedio no se les está reconociendo el derecho para actuar o, por ejemplo, para manifestar, para emitir opinión. ¿Me entiendes? Por ejemplo, les privan de hacer una reunión o de llamar o les llaman la atención por haberle dicho algo a sus asociados. A ver, déme el ejemplo. En donde en concursos para contratar de selección de personal solamente participan los gremios con mayoría de número de asociados, ¿ya? Y los demás gremios, que somos 3, quedamos fuera. Hay una vulneración del derecho a representación. Sí, pues podría ser. Sí. Yo creo que sí, que hay un... Sí. Y ahí uno puede ir directamente a aquí. Esta es la Corte. La Corte, sí. Si hay una vulneración a la autonomía de las organizaciones sindicales o de representación, ¿cierto? Que ahí es donde está la problemática, porque los profesores igual siempre me preguntan, no me preguntan, ellos dicen, me están vulnerando la libertad sindical. Y yo me quedo pensando, es que no hay sindicato ahí, pero sí hay una organización que cumple los mismos fines. Entonces, aun cuando no tenga el nombre de organización sindical, sí hay una vulneración a la libertad sindical. Igual cuando uno pide ciertos documentos, o sea, la calificación de un funcionario que es nuestro representado, dice pídelo por transparencia. ¿También están vulnerando los derechos? Yo voy a representación de mi... Es que ahí no debiera ser, porque a nosotros, por ejemplo, la Contraloría, para poder, que se supone que debiera ser más exigente, cuando un colegiado ¿ya? Hace una presentación por otro, basta con que diga que lo está haciendo, que es el presidente del colegio de profesores y que esa persona tiene la calidad de asociado. Claro. Nos exige nos exige la copia de la cédula de identidad del profesor. Pero no con poder, así como yo... No, porque tú ya perteneces a la organización. Tú perteneces a la organización. Claro. Incluso en un sumario para... Porque distinto sería que si fuese información privada, por ejemplo, la liquidación de las remuneraciones. Claro. No, la liquidación no es pública. Lo que es público es el total de la remuneración, pero la liquidación de remuneraciones, no. Entonces, si ustedes pidieran la liquidación de remuneraciones, claro, ahí no se las pueden entregar porque ahí aparecen todos los descuentos. Ahora, ¿es mi deber decir que estoy asociada? O sea, ¿ver mi palabra o la misma autoridad tendría que buscar que
que asociada a través de la misma actividad que el 1,5% le hace legalmente socio de nuestra asociación. Claro, es que ellos ya tienen la información, entonces no te podrían pedir acreditar la calidad de asociada. Ya nosotros sí tenemos que acreditamos ante la Contraloría que quien hace las veces, ¿cierto?, de presidente ha sido nombrado como tal. ¿Ya? Pero en ese caso es información que el mismo servicio maneja. Por lo tanto, y si te dicen pídelo por transparencia, ahí si te están diciendo pídelo por transparencia, es porque ya no te lo quieren entregar simplemente, porque si al pedirlo por transparencia significa que es información que está disponible. Claro. ¿Puedo hacer una presentación en la Contraloría por numeración de representación? Sí, es que están impidiendo el trabajo de la asociación. Sí. Ya. Ahora, eso es para ustedes, para ella, solamente para ella. No, que cuando se hace una presentación judicial, por ejemplo, un recurso de protección, después yo no puedo ir a la Contraloría a pedir o a preguntar por lo mismo, porque la Contraloría va a decir, yo no me pronuncio. ¿Por qué? Porque hay un órgano, o un tribunal, ¿cierto?, que ya se pronunció o se está pronunciando sobre el tema, que es lo que pasó con las confianzas legítimas. Las confianzas legítimas eran resueltas por la Contraloría hasta que en un momento hubo un pronunciamiento del tribunal y la Corte Suprema también empezó a pronunciarse, entonces la Contraloría dijo, si hay una cuestión que está que tiene el carácter de litigioso, yo no me voy a pronunciar. ¿Sí? Y claro, y en la Suprema son 5 años, y es harto 5 años. 5 años claro, para que se reconozca la confianza legítima. Ya. ¿Quiénes son los sujetos de negociación colectiva? Por la parte empleadora, un empleador; por la parte trabajadora, los trabajadores pertenecientes a una organización sindical. ¿Ya? Tipos de sindicatos y normas de constitución. ¿Ya? Entonces aquí es donde vamos a hacer una pequeña pausa para que no se nos pase el tiempo. ¿Ya? Ahora vamos, espera, la anterior, ese es el tema. Tipos de sindicato y normativa en materia de constitución. Vamos a hacer el break entonces ahora. No, yo me Menos, sí, 20.000 pesos por persona. Ya, vamos. Vamos a lo que nos queda. Sindicato de empresa. ¿Ya? ¿Qué es lo que se entiende por sindicato de empresa? ¿Ya? Para eso tenemos que entender el concepto de empresa. Y como el otro día ustedes me recordaban atrás, creo que no las veo ahora, a ustedes me recordaban del multiroot. Antes, claro, habían prácticas para evitar que la empresa se visualizara, ¿cierto?, patrimonialmente y con el número de trabajadores que en la práctica correspondía. Entonces se separaban empresas, para un lado se mandaban los trabajadores, para otro lado se mandaban los bienes, y eran malas prácticas. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que debemos entender por empresa? Es toda organización de medios personales, materiales e inmateriales ordenados bajo la dirección de un empleador para el logro de fines económicos, sociales, culturales o benéficos, y ahí nos deja también dentro de este concepto de empresa a organizaciones que no persiguen fines de lucro, como las fundaciones, las corporaciones, también son empresas, ¿ya? Para efectos del Código del Trabajo.
dotados de una individualidad legal determinada, ¿ya? Y en el mundo agrario que hay también sindicatos, pero menos que en el mundo, digamos, comercial o industrial. También hay una noción de empresa distinta, ¿ya? Cada predio agrícola es una empresa, los predios colindantes y explotados por un mismo empleador es una empresa, los predios comprendidos dentro del giro destinados a la actividad agrícola en general, de una misma persona jurídica, también son considerados una empresa. ¿Ya? Entonces, en el tema de los sindicatos, tenemos este concepto de empresa que nos da la ley, y frente a situaciones donde podamos identificar empresas que en realidad son una sola, tenemos la posibilidad de declaración de unidad empresarial, ¿ya? Entonces, eso es el sindicato de empresa. Después tenemos el sindicato interempresa, que es el que agrupa a trabajadores de 2 o más empleadores distintos. ¿Quién es la que tenía problemas con las interempresas? Usted. ¿Ya? Pero para aquí no me se Y este sindicato negociará arregladamente, y ahí hay que ver cómo se considera, porque pudiera considerarse como un solo empleador con el cual está negociando, o también puede negociar como una negociación colectiva de una empresa por aplicación, ¿cierto?, excepcional de la norma, ¿ya? También tenemos estos otros tipos de sindicatos que no están asociados a empresas determinadas, pero que también tienen la denominación de sindicato, que es el sindicato de trabajadores independientes, ¿ya?, que no pertenecen a un empleador determinado, ¿ya?, ni tampoco tienen trabajadores bajo su dependencia. Y están los sindicatos de trabajadores eventuales o transitorios. Ahí tienen más fuerza el movimiento sindical, ¿ya? Dígame. ¿Algún ejemplo del sindicato de trabajadores? A ver. Sí, los pescadores artesanales. No tienen empleador ni tampoco tienen trabajadores que dependan de ellos, ¿ya? ¿No tienen empleador? Son independientes. Pero se llama sindicato también porque es su... El sindicato de trabajadores de la locomoción colectiva. Sí. A ver. Creo que es el Espinel. Sí. El Espinel que sale a pescar. Ahora vienen todos para acá a trabajar, entonces de a poco le fueron dando trabajo a la gente que fue perdiendo, y ahora un tremendo grupo de encarnadores y formaron su sindicato. Postulan a un montón de beneficios gracias a esto. Pero no, Juan Carlos. Quiero recolectar el De independiente. Los sindicatos de la gente que trabaja en África también. Sí. Si el requisito es que no tengan empleador, ¿no?, ni tampoco tengan trabajadores bajo su dependencia, porque si no serían a la vez empleadores. Sindicato de trabajadores eventuales o transitorios, decíamos que es aquel constituido por trabajadores que realizan trabajos bajo dependencia y subordinaciones, tienen un empleador, pero por periodos cíclicos o intermitentes, como los trabajadores portuarios. Construcción, la construcción se da mucho. De hecho, alguna vez me pidieron que hiciera la asignatura de Derecho Laboral para la carrera de construcción, y me pidieron así que una unidad fuera trabajo o contrato a plazo. Así como una unidad completa hablando del contrato a plazo, lo que conversábamos recién con tu compañero, cuando se transforma en indefinido, las causales de término, ¿ya? Y aquí tenemos el problema que veíamos con tu compañera. ¿Dónde ponemos a las asociaciones de funcionarios dentro de todo este entramado de clasificación de sindicatos y las asociaciones gremiales? Porque las asociaciones de funcionarios son organizaciones que tienen representación a nivel nacional. En el caso de las asociaciones gremiales han ido perdiendo fuerza porque
para constituir una asociación gremial bastan solo 25 personas que desarrollen una misma actividad. Por ejemplo, tú eres TEN, ¿cierto? Busca 25 TENs y forma la asociación gremial. ¿Ya? Entonces, no tienen muchas veces la posibilidad de incidir porque son muy pocas personas, ¿ya? A menos que se agrupen ciertas organizaciones de grado superior, que también podrían hacerlo, no van a lograr grandes cambios, ¿ya? ¿Sí? Porque hay una asociación que se llama Frente Unitario de Trabajadores de la Salud. Ah, pero es que esas son las, están en el número, en la primera parte, en las asociaciones de funcionarios. Claro. Y se pueden constituir, tienen que tener, creo que más el 20-25% de los 5.000 que son con 4.700. No alcanzan el número. Ya. Claro. ¿Sí? Y en las asociaciones funcionarias también entran los que trabajan en la municipalidad. Sí, sí, ahí tienen la posibilidad de establecer o buscar condiciones comunes de trabajo, mejoras en las condiciones de trabajo, pero con bastantes limitaciones y sin que tengan consagrada expresamente la huelga como un derecho. No, no pueden, porque, o sea, no pueden porque no hay una norma legal que les sirva de fundamento, pero ya vimos que podíamos encontrar un fundamento no en la ley, sino que en la norma constitucional, ¿ya? Pero no hay ninguna norma donde yo vaya y diga, mire, usted funcionario, según el artículo tanto, puede paralizar, ¿ya? Entonces, lo que yo me refería de las 25 personas es de las asociaciones gremiales, asociaciones de funcionarios, ¿ya? Que desarrollan una misma actividad. Por ejemplo, el Colegio de Profesores es una asociación gremial, pero se constituyó hace muchísimos años. Entonces, junto con la asociación, el Colegio Médico, y yo creo que son organizaciones que tienen representación nacional. El Colegio de Periodistas también me parece que tiene representación nacional, ¿ya? Pero no, nosotros somos, pero lo más rasca que hay en organizaciones. Por cada ciudad hay un colegio de abogados. No, pero eso son, el colegio médico no tiene, no sé por el emisor no. No, está en el número 2, o en el punto 2. Asociaciones gremiales, claro. Claro, el colegio médico es una asociación gremial, una reunión de personas que desarrollan una misma actividad. Ahí sí. Claro. Ustedes son las asociaciones de funcionarios. Ah, porque reúnen a personas que desarrollan Claro, pero solo en su asociación de funcionarios hay distintos profesionales o distintos técnicos. Ya. Están las enfermeras, solamente agrupa a enfermeras, está la Gentur que agrupa a los funcionarios los profesionales, solamente profesionales, está la Gentur que agrupa a los técnicos paramédicos, y está la Fernanda, que al final es la Fernanda histórica, y nosotros, que en el fondo podemos representar a todos los estamentos. Ya, claro, pero ahí tienen la calidad sí de asociación de funcionarios, desde el momento en que todos pertenecen a un mismo servicio, ¿ya? Un servicio. Además podemos integrar a la gente de la 19 de la ley médica. Claro. Son los químicos, los médicos y los dentistas. Claro, en el caso de las asociaciones gremiales da lo mismo donde tú trabajes, puedes trabajar en el sector público o en el sector privado y por el solo hecho de tener la misma profesión participas de esta organización. Claro, como depende de la sí. Sí. Señora Marcela, ¿sí? Siempre me llamaba la atención que uno le ha hecho en la invitación a los colegas particulares subvencionados. Son muy reacios, ¿cierto? Se parte por ejemplo, del colegio de profesores. Hay colegios, por ejemplo, de 100 y tantos personas y uno o dos. Cuesta mucho conquistarlo a ellos, porque ellos también reciben beneficio cuando el colegio negocia para esto, el bienestar para los profesores. Porque ellos, tanto ese recelo, y a pesar que tienen sindicato, y el hecho de que ellos tienen sindicato en el colegio, hay un 0,5% nomás que se les descuenta de acuerdo a su renta. Es que lo que pasa es que el profesor del colegio particular subvencionado, del colegio particular pagado,
no, lamentablemente no ve beneficios directos, ¿ya? Porque no se está negociando una mejora en las remuneraciones, como sí lo ve el funcionario del sector público, ¿ya? Y en el caso de los particulares subvencionados, como tienen sindicato, ellos buscan las mejoras salariales por esa vía, a través de los sindicatos. Ahora, el profesor que trabaja en un particular subvencionado y que no está sindicalizado, está perdido. ¿Ya? Uno escucha las condiciones de trabajo de los particulares subvencionados y son muy precarias. ¿Ya? ¿Sí? ¿El correo de Chile, ellos son privados o son estatales? ¿Por qué? ¿Para hacer qué? Porque, por ejemplo, yo conocí una persona pero que no era dirigente, Sino que era dirigente de funcionarios. Sí, son empresas estatales. Son empresas estatales, como Empormont, como otras empresas que eran estatales, que mayoritariamente los aportes con los que están trabajando son estatales, ¿ya? Pero pueden tener ellos organizaciones, ¿ya? Pueden tener incluso organizaciones sindicales, pero no pueden negociar colectivamente. Me comentaba que ellos tenían o le pasaba algo a algún asociado que estaban en Santiago y ellos pudieron hacer nada, pero ellos como no tenían ningún beneficio tampoco, no son como ayudantes de los ayudantes. Es que no están, son personas que no, a lo mejor es una empresa que presta servicio para Correos de Chile. No, él trabaja para ¿Ya? ¿Y por qué me dice que es ayudante de ayudante? Porque, por ejemplo, las decisiones las toman solamente en Santiago y acá a veces pasan otras cuestiones. Ah, ya lo entendí, ya. Como que no tiene suficiente representatividad la organización porque centralizadamente... De la zona y van a tener la propia autonomía y van a poder ver y abordar más los casos. Dependían siempre de la central de Santiago. Ya, pero ellos debieran poder tener sindicatos. Lo que pasa es que tienen esta limitación nomás de negociar colectivamente, pero organizar sindicatos sí. Sí. Déjeme revisarlo, pero yo creo que sí. Igual a una empresa que presta el servicio para Chile, por ejemplo, está el servicio un día. ¿Eso? No es un negocio. Panamá. Tampoco era. Bueno, usted qué nombre tiene, pero una nueva, pero ahora Quizás cuántas demandas tenía ya. Pero igual me reclaman siempre, me poner. Nosotros tenemos un sindicato, ¿verdad? ¿Cuántos que asuntos? Ellos no conocen a su gente. Ya. No sé, un beneficio. Ellos que han mirado y me dicen, mira, me llegó este beneficio, pero no sé. Pueden organizarte aquí en Calbuco. ¿Pero cuántos son? ¿Les alcanza el número? Lo mismo pasa con los trabajadores de Arama, que ellos son contratistas que también les descuentan cuotas de un sindicato. Cuando ingresan a trabajar, le dicen que tienen que anotar por este sindicato, se anotan, pero ellos no saben todo. Incluso cuando ellos tienen un problema, ¿dónde está mi dirigente? En la cuarta región. Pero acá pasaba en las instituciones de educación superior, que también estaban centralizados los sindicatos en Santiago, porque claro, como allá estaba la matriz, esos sindicatos se crearon allá y luego se expandieron captando gente de región, ¿ya? Y también pues, la gente se entusiasmó, participó y después se dieron cuenta que las decisiones se tomaban allá en base a la realidad de Santiago. Y se crearon los sindicatos acá. En la medida que... Pero no tiene contrato vigente en la asociación. No debiera. Aquí hay una persona que hace 4 años de la regional.
Claro, porque es una asociación de funcionarios. Si ya no es Sí, pues, si ya no es funcionaria, ¿y ustedes quiénes la votaron? No, nosotros salimos de su federación porque encontramos que el colmo de los colmos tiene que ser muy sencillo sola. El más sencillo que hay. Y la pregunta es dónde se reclama. Pero es que ustedes no... Trabajo no. No, porque la Contraloría, porque ustedes son públicos. Sí, son públicos. Sí, sí. Señora Marcela, Ya, un minuto. Un minuto, un minuto. Los colegas tienen la misma importancia, ¿cierto? Mi otra pregunta es, señora Marcela, ¿cómo se puede revertir? Imagínate que los profesores, siendo una de las asociaciones gremiales más grandes del país, no puedan, nosotros no tengamos derecho a huelga, por ejemplo, lo que está pasando ahora con la controladora Dorothy, ¿cierto? Eso, ¿cómo uno lo podría revertir? No, a ver, para tener la garantía legal solamente a través de un cambio normativo. Si usted quiere, sí, claro, para tener la garantía legal. Ahora, si se impidiera el derecho, porque lo que está haciendo la señora Dorothy no es impedir el derecho a huelga, lo que está haciendo es lo mismo que pasa en el sector privado, porque ustedes cuando paralizan, les descuentan. ¿Sí o no? Sí. Ya. Entonces, también pasa eso en el sector privado, ¿ya? Entonces, no se está impidiendo, creo yo, el derecho a huelga, ¿ya? Porque ahí lo cierto es que si uno no trabaja, no tiene derecho a tener retribución, claro. Ahora, con los profesores se da una situación un poquito distinta, sí, porque el profesor trabaja haciendo clases, pero luego hay un trabajo que no se realiza necesariamente en el aula y es lo que se denomina horas no lectivas, cuando la preparación de clases, ¿cierto? La corrección de evaluaciones. Entonces, por ahí uno podría tener una discrepancia, ¿no? De decir, mire, el profesor, porque la recuperación hoy día, y siempre se ha hecho así, se hace dentro de la jornada. Entonces, terminaban las clases, no sé, en noviembre y en diciembre se van a recuperar las horas que no se hicieron. ¿Se recuperaron las horas? Sí. ¿Ya? Pero ahora la señora Dorothy, a través de su último dictamen, lo que dijo fue que se tenía que recuperar, pero fuera de la jornada. Y ese fue el gran cambio. Entonces, ¿qué hemos sostenido nosotros en tribunales? Que cuando el profesor recupera su clase, igual hay un tiempo en que preparó esa clase, en que elaboró instrumentos de evaluación, corrigió, y eso no lo hizo ahí, no lo pudo hacer ahí, y lo tuvo que hacer en su casa. Por lo tanto, igual se cumplió la jornada. Por lo tanto, lo trabajó. Entonces, si el profesor recupera la clase, no es necesario que lo recupere fuera de la jornada. Ahora, he dicho personalmente en tribunales, 2 jueces me han dicho que sí, y ahora estoy a la espera a ver qué me dicen. Pero es difícil que el juez se pronuncie de una manera distinta de la Contraloría, lo tengo claro. Pero ahí dimos la pelea por lo menos con el caso del SLEP Yanquingo. A ver qué es lo que nos dice. ¿Ya? Pero si usted quiere que alguien le asegure tener el derecho a huelga, necesariamente va a tener que buscar un cambio normativo, que la ley se modifique, porque la ley hoy día dice no se podrá negociar colectivamente. ¿Ya? Y en el caso de ustedes también, por las asociaciones de funcionarios también, no está expresamente establecido. Yo puedo llegar a esa solución a través de invocar norma constitucional, pero me tengo que dar una vuelta, ¿ya? Y una tremenda vuelta, ¿ya? Para que se entienda que como cualquier trabajador puedo reclamar la libertad sindical, ¿ya? Eso, ya, y dijimos que hoy día íbamos a tener una clase más cortita, así que le reclaman a don Juan Carlos la presentación, por favor. ¿Ya? Así que nosotros nos vemos, bueno, en unos días más. Terminamos. Revisen las presentaciones que yo les he enviado para que si tienen cualquier duda me consulten en la clase siguiente. Ya está.
ya se lo envié ya. Ya todo lo tiene Don Juan Carlos, todo. Don Juan Carlos envió nada.